Y también en la Asamblea General Virtual de la ONU, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió que Estados Unidos detenga las sanciones contra su gobierno y las medidas contra su país, como el bloqueo comercial de su petróleo. En tanto, el líder opositor, Juan Guaidó, pidió mantener estas medidas y pidió también tomar acciones decisivas. Mientras Guaidó participó en un panel donde asistieron representantes de varias naciones, Maduro fue escuchado ante el Pleno de la Asamblea. Es necesario que los países defensores de la paz se activen y hagan entender al gobierno de Estados Unidos que en medio de una pandemia mundial nadie entiende ni se explica que haya un recrudecimiento de la persecución criminal, del bloqueo contra países nobles como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Siria y otros países hermanos del mundo. Y ahí mismo en la ONU, el gobierno cubano criticó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, pidió al presidente Trump proteger los derechos de los ciudadanos de su país de los abusos policíacos y cuidar la democracia en su propio territorio y no en otros países del mundo como pretexto intervencionista. Además, le reclamó los ataques contra sus misiones de médicos internacionales para ayudar ante la pandemia de la COVID-19. Denunciamos la doble moral del gobierno estadounidense en la lucha contra el terrorismo y exigimos que se condene públicamente este brutal ataque. Reclamamos que cesen la hostilidad y la campaña difamatoria contra la labor altruista de la Cooperación Médica Internacional de Cuba, que con elevado prestigio y resultados verificables ha contribuido a salvar cientos de vidas y a reducir el impacto de la enfermedad en diversas latitudes. Y por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta semana nuevas sanciones contra Cuba en busca de aumentar la presión contra el régimen de La Habana y para obtener votos de cubanos avecinados en Florida. Las sanciones impedirán que turistas estadounidenses puedan alojarse en propiedad del gobierno cubano, además de que se registrarán las importaciones de cigarros y licores cubanos. Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha tomado medidas como prohibir los viajes educativos, intercambios culturales, instalación de hoteles, entre otras, las cuales no impidieron que el año pasado más de 1 millón de personas visitaran la isla. Today, as part of our continuing fight against communist oppression, I am announcing that the Treasury Department will prohibit U.S. travelers from staying at properties owned by the Cuban government. We're also further restricting the importation of Cuban alcohol and Cuban tobacco. We're also imposing strict sanctions on the dictatorships of Nicaragua and Venezuela. El Papa Francisco lamentó que uno de los sectores más ignorados en esta crisis sanitaria sean los médicos. Tras afirmar que para salir de la crisis provocada por la pandemia, que es una crisis sanitaria y al mismo tiempo social, política y económica, todos los miembros de la sociedad deben asumir su parte de responsabilidad, el Papa Francisco lamentó que en la búsqueda del tratamiento y de la vacuna se esté marginando a los sanitarios que están en primera línea para escuchar a las farmacéuticas. Si ascoltano più le grandi compagnie farmaceutiche che gli operatori sanitari. Questa non è una strada buona. Tutti vanno ascoltati. El Papa Francisco lamentó que la falta de respeto del principio de subsidiariedad se haya difundido como un virus. Si ascoltano di più le grandi compagnie finanziarie anziché la gente o coloro che muovono l'economia reale. Si ascoltano di più le compagnie multinazionali che i movimenti sociali. Parlando in dialetto quotidiano, si ascoltano più i potenti che i deboli. Al final de la audiencia, el Papa, quien tras recordar los aplausos a médicos y enfermeros, pidió aplausos también para los ancianos, los niños y las personas con discapacidad, saludó a un grupo de motociclistas que están viajando por Italia con jóvenes con síndrome de Down. Il Papa oggi ha detto queste parole, che il sorriso, lo sguardo e gli abbracci di questi ragazzi sono qualcosa di veramente unico nell'universo.
Ante los fieles de lengua española, el Papa recordó el 5º aniversario de su viaje a Cuba y pidió que la Virgen de la Caridad del Cobre libre y alivie a los cubanos en estos momentos de dificultad. En el Vaticano, Valentina Lasraki, Noticieros Televisa. Y esto fue todo en este resumen de información latinoamericana en esta semana que acaba de concluir. Siga con nosotros en Foro TV.